Tomen su lugar y abramos nuestras Biblias en la epístola de Judas. Vamos a estar estudiando, si el Señor lo permite. Ahora tendremos una introducción, luego vamos a tener varios domingos de pausa por conferencias y demás, visitas, pero luego continuaremos con el estudio de esta epístola de Judas, ubicada antes de Apocalipsis y después de Tercera de Juan. Queda fácil encontrarla porque vamos al Apocalipsis y sabemos que está antes. Es una carta muy breve, tiene 25 versículos, es la cuarta carta más corta de toda la Biblia. La más corta es Segunda de Juan, con 13 versículos. Luego tenemos Tercera de Juan y Filemón, que tienen 15. Y luego sigue esta de Judas, que tiene 25 versículos. El propósito de esta introducción es que hablemos acerca del autor, de los destinatarios, y yo creo que, no sé si nos va a dar el tiempo, pero para más o menos dejar en claro el bosquejo, el saludo, que estaría en el versículo 2. Vamos a hacer la lectura de todo el capítulo porque nos va a dar un panorama completo de lo que se trata esta carta. Y aprovechando que es corto, podemos leerlo antes de esta exposición. Leo para ustedes San Judas, desde el versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, es una carta breve, como dijimos, pero tiene muchísimas cosas para que consideremos cuál es la enseñanza que Dios quiere traer a nuestra vida. Lo primero que vamos a considerar entonces en esta introducción es acerca de su autor. Y es bastante sencillo ver en muchas cartas de la Biblia que el autor aparece mencionado en las primeras palabras. Una costumbre en la antigüedad era identificar al autor en las primeras palabras. En las cartas de nuestra época generalmente se pone la firma al final, pero cuando vemos en las Escrituras, si el autor se quiere dar a identificar, pone su nombre al inicio. Ese es su saludo, la salutación. Entonces, encontramos que el autor de esta carta es Judas y en base a eso recibe la carta su nombre. Algunas veces las cartas eran tituladas por el autor y otras por el receptor. Como sabemos que el apóstol Pablo escribió numerosas cartas, hablamos de las cartas de Pablo a Timoteo, y cuando decimos Timoteo nos referimos al receptor, la carta de Pablo a Tito, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Filipenses. Pero en algunos casos, el nombre de la carta es el nombre del autor, como lo vemos en el caso de Judas, de Santiago o de las epístolas de Juan. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién es Judas?
porque no va a faltar que alguno en su ignorancia diga, qué terrible, en la Biblia hay un libro del traidor del Señor Jesucristo. Evidentemente ese no es el autor de esta carta. Nosotros debemos recordar que Judas era un nombre muy común en la antigüedad. Hoy tenemos varios nombres que son muy comunes, muchos Juanes, muchos Josué, muchos Carlos. Bueno, Judas era un nombre muy común entre los hebreos. El nombre en realidad es un nombre griego, porque el hebreo es Judá. Y podemos entonces recordar que Judá era una de las 12 tribus de Israel. Pero vamos a mencionarlo Judas porque con este nombre griego es que fue conocido. Entonces no es el Judas Iscariote el que entregó al Señor. Judas Iscariote murió poco tiempo después de entregar al Señor. Tampoco este Judas es el Judas que era apóstol del Señor. Había un Judas que era apóstol del Señor. Este era conocido como Judas Tadeo o Lebeo, lo menciona en la Biblia, de hecho dice Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y uno bien podría pensar que este es el autor de esta carta porque incluso en Hechos 1:13 se menciona a ese Judas, apóstol del Señor, como hermano de Jacobo. Y entonces cuando leemos aquí que este Judas, siervo del Señor Jesucristo, es hermano de Jacobo, alguien pudiera entonces pensar que es el apóstol. Pero sin embargo, este no es el apóstol. Y la razón que tenemos para considerar que no es el apóstol es que los apóstoles llamados por el Señor se presentaban como apóstoles en su carta. Esto era algo que tenía honor para ellos y que no tenían razón de ocultar si su nombre era presentado, como en el caso de Pablo, apóstol de Jesucristo. Otra razón que tenemos para pensar que este no era Judas el apóstol es que en el versículo 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Entonces él hace referencia a los apóstoles del Señor diferenciándose o separándose de ellos. Entonces no habría razón para que él oculte su apostolado en su nombre, ni tampoco para que no se incluya en el grupo de los apóstoles. Entonces la duda aún permanece. ¿Quién es este Judas? ¿No es Judas el Iscariote? ¿No es Judas el apóstol del Señor? ¿Se cita en la Biblia algún otro Judas? Y sí, encontramos en las Escrituras que hay un Judas que era hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano, hermano en la sangre, hijo de María y de José, pero por parte de la descendencia de María, como entendemos, medio hermano del Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. En Mateo 13, 55 dicen así, se refieren al Señor Jesús cuando querían saber quién era Él y por qué hacía esos milagros y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús era el hijo del carpintero. ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces aquí se nos mencionan los 4 medios hermanos de
Jesús. Sabemos que también tuvo hermanas. Evidentemente todos hijos de María y de José, y hermanos menores del Señor Jesús. Entonces encontramos aquí que Judas era uno de los hermanos de Jesús, posiblemente el menor de ellos. Y debemos recordar que los hermanos de Jesús no fueron discípulos de Jesús, ni estuvieron cerca del Señor Jesús en su ministerio terrenal. De hecho, ellos fueron notoriamente incrédulos, al punto tal de que quedó registrado en las Escrituras. Ahora es extraño pensar cómo, siendo hermanos de Jesús, habiendo convivido la infancia con Jesús, puede ser que Jesús, al ser el mayor, tuviera algunos años de diferencia con ellos, pero de algún modo fueron cercanos a la vida de Cristo, a su desarrollo en su niñez, en su juventud, y fueron testigos del trato de Jesús para con sus padres y para con ellos como hermanos. Ustedes saben cómo muchas veces se llevan los hermanos, ¿verdad? Muchas veces hay conflictos, hay peleas, hay celos, ¿verdad? Hay diferencias. Sí, es cierto, hay hermanos que son excepcionales y que se llevan muy bien, pero es muy difícil que pase desapercibido una persona que no tiene pecado. Y Jesús no tenía pecado. Póngase a pensar cómo habrá sido esa vivencia de estos hermanos al ver que Jesús nunca se enojaba, nunca discutía con sus padres, cuando lo mandaban a hacer algo él lo hacía, nunca peleaba con los hermanos, nunca era egoísta, nunca tenía malas actitudes. Posiblemente pudieran prejuzgarle y pensar de Jesús como alguien que tuviese pecados internos, pero exteriormente no podían acusarlo de nada. Cuando el Señor empezó su ministerio, evidentemente fue notorio para todos y también sorprendente para su familia, que hacía señales y milagros. Pero ¿saben lo que pensaron los familiares? Que Jesús estaba loco. Pensaron que estaba loco. En Marcos 3:21, después de que el Señor hace algunas obras, milagros, algunas señales, y habla palabras de la verdad de Dios, dice: cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Es decir, de que su propia familia, y creo principalmente que es una referencia a sus hermanos, porque dudo que María o José, con la revelación que tuvieron clara acerca de quién era Jesús, dudaran de él, pero principalmente sus hermanos dudaron de él y fueron incrédulos. De hecho, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, recordamos que en un momento Jesús había hecho algunas obras milagrosas y los hermanos le dicen: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos veas las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y uno pudiera pensar, bueno, ese consejo que los hermanos le están dando es un consejo bueno, que haga sus milagros manifiesto a todos para que todos conozcan del Señor. Pero es algo irónico lo que ellos están diciendo, sabiendo que había personas que procuraban la muerte del Señor. Y la evidencia de que ellos lo dicen con malicia es el versículo siguiente, que dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él.
Y aquí ya tenemos una lección importante. Los hermanos de Jesús que tuvieron a Jesús al lado y lo vieron en su vida perfecta, aún viéndolo con sus ojos, no creyeron en él. Muchas personas quieren ver para creer. Usted escucha de la palabra de Dios y escucha hablar de Cristo, y la Biblia dice que Jesús no pecó nunca y que vivió una vida perfecta. Alguno pudiera decir, si no lo veo, no lo creo. Vean, estas personas lo vieron y no lo creyeron, porque la incredulidad es un problema que va más allá de la vista. Tiene que ver con el corazón. En algún momento, después de la resurrección del Señor, sus hermanos sí creyeron en Él. Durante todo su ministerio terrenal, no hay registro de que creyeran y le siguieran. Pero después de la muerte de Jesús, después de la resurrección del Señor, se dice que estaban todos los discípulos juntos, perseveraban en oración, estaban unánimes, y juntamente con los apóstoles estaban las mujeres que habían sido fieles al Señor, estaba María, la madre de Jesús, y estaban sus hermanos. Gloria al Señor de que la salvación llegó a la familia, ¿verdad? Nosotros oramos para que la salvación llegue a nuestras familias. Qué bonito es pensar que aún la familia terrenal del Señor fue alcanzada con la gracia salvífica. Sus hermanos que estuvieron cerrados y rechazaron todo el ministerio de Cristo después de su resurrección creyeron. Puede ser que haya familiares suyos que rechazan toda oportunidad que usted tiene de dar testimonio. Es más, hasta puede ser de que quizás usted se muera, pero después vengan a la salvación. Evidentemente queremos ver a nuestros familiares convertidos mientras estamos en vida. Pero es el tiempo del Señor y en los propósitos del Señor cuando Él toque los corazones. Precisamente cuando mencionamos a los hermanos del Señor, mencionamos a Jacobo. Y este Jacobo, ya lo estudiamos cuando vimos la epístola de Santiago, es el autor de la epístola de Santiago. Santiago y Jacobo es la misma persona. También medio hermano del Señor y hermano de Judas, el autor de esta carta. Ese Jacobo no fue tampoco el Jacobo apóstol. Podemos tener la misma confusión. Así como el Jacobo, que es el autor de la epístola de Santiago, no fue el Jacobo apóstol, también este Judas, autor de la epístola de Judas, no es el Judas apóstol. Ese Jacobo fue un líder importante de la iglesia primitiva. No el Jacobo apóstol porque murió muy temprano en lo que vemos en el avance de los acontecimientos de la iglesia primitiva. Pero este Jacobo, Santiago, fue un líder importante, como lo vemos en Hechos capítulo 15, tuvo un liderazgo de gran influencia. Cuando uno lee la carta de Santiago o Jacobo, notamos de que él también se presenta a sí mismo, que él no se presenta a sí mismo como hermano de Jesús, sino que se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas toma este mismo parámetro y se presenta como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacobo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué ni Santiago o Jacobo ni Judas se presentan a sí mismos como hermanos o medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí entonces debemos considerar esto.
la relación principal de estos dos creyentes y líderes en la iglesia primitiva no estaba basada en la carne, en que eran una misma sangre por descender de María con el Señor, sino que estaba basada en una relación espiritual en que ellos habían reconocido su pecado, se habían arrepentido de su incredulidad y habían creído que Jesús, quien había sido su medio hermano en la providencia divina, era el Mesías enviado por Dios para la salvación. De modo de que esa relación sanguínea o terrenal no tuvo ninguna importancia o injerencia a la hora de ellos encontrar su identidad espiritual. No apelaron a ser medio hermano del Señor para decir, escúchenme que tengo que decir algo importante, o yo voy a ser un líder porque era medio hermano del Señor. Hablan de sí mismos como siervos del Señor Jesucristo. Y nos hace pensar que estos hombres tenían una relación con el Señor Jesucristo no en base a su cercanía o familiaridad terrenal, sino por medio de la fe en Él como su Señor, como su Salvador, como su Maestro a quien seguían y a quien servían. Y esto es útil para nosotros, porque no nos sentimos en desventaja. No estamos en desventaja por no haber sido medios hermanos del Señor. No estamos en desventaja con otros creyentes por no haber visto al Señor con nuestros ojos ni haber nacido en ese tiempo de la historia. También nosotros podemos identificarnos como siervos del Señor Jesucristo si hemos procedido al arrepentimiento y a la fe. Yo pensaba en esto, que es un argumento bastante fuerte también en contra del catolicismo romano, porque muchas veces ellos elevan demasiado a María por la relación material o terrenal con el Señor, y no podemos menospreciar esto, o sea, debemos reconocer que Dios eligió en su gracia a María para que el Verbo se encarnara en ella. El Hijo de Dios tomara cuerpo humano, fue algo maravilloso, un don privilegiado. Pero ni aún María se aferra a haber sido ella la madre terrenal de Jesús como un medio para elevarse a sí misma. Al contrario, ella también se presenta como una sierva del Señor. Sin embargo, erróneamente, el catolicismo romano eleva a María a la posición de corredentora o intercesora, como si ella tuviera atributos que solamente le corresponden al Señor Jesucristo. No lo hizo María, ni lo hizo Santiago, ni lo hizo Judas, porque esa relación terrenal no es la que debe caracterizar a los creyentes, sino una profunda convicción de que estamos unidos a Dios por medio de Jesucristo como nuestro Salvador. María necesitó un Salvador, del mismo modo que lo necesitó Jacobo y Judas, y del mismo modo que lo necesitamos todos nosotros. La aplicación entonces que podemos tomar al pensar en Judas identificándose como siervo del Señor Jesucristo es la de la humildad, es la del reconocimiento de la importancia de una relación con Cristo basada en la fe y no en ningún mérito o confianza en la carne. Como bien lo dice el apóstol Pablo, no se trata de confiar en las cosas de la carne, las cuales él tenía por basura. Hebreos de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, todas esas cosas de nada le servían. ¿Qué era lo que valía?
a los ojos de Dios, que él era un pecador que se había arrepentido y había hallado a Cristo como su Salvador. Entonces vemos que este Judas se identifica como siervo, se identifica también como hermano de Jacobo, y entendemos que eso tiene que ver con la importancia de un respaldo entre las iglesias. Como dijimos antes, había muchos Judas para que entendieran quién era este siervo que estaba escribiendo esta carta. ¿Cuándo escribió esta carta? Muy posiblemente antes del año 70, en la destrucción de Jerusalén. Y eso tiene que ver con que no hay ninguna mención acerca de tal evento. Pero en segundo lugar, ¿quién eran los destinatarios? Y los destinatarios los tenemos expresados o descritos en las palabras siguientes. Vean lo que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todas descripciones de creyentes. Todas descripciones de aquellos que componen la iglesia del Señor. Es la iglesia, son los creyentes. La carta va dirigida a creyentes y principalmente debemos pensar en creyentes judíos por el contexto. Porque en esta carta se hace mención a varios pasajes del Antiguo Testamento y se hace mención a varios escritos de los judíos que no eran escritos canónicos o inspirados, pero sin embargo tenían importancia en las tradiciones judías, y nos hace pensar entonces que los destinatarios eran conocedores de esas tradiciones y de esos escritos. Pero cuando pensamos entonces en los destinatarios, encontramos estas tres descripciones que me gustaría que tomáramos el tiempo para considerar. Ya hemos considerado algunas aplicaciones acerca de Judas como autor, pero consideremos ahora acerca de estos creyentes. Dice: a los llamados, en primer lugar, a los llamados. Los creyentes son conocidos como llamados. Cuando se habla de llamado en la Escritura, tiene que ver en un sentido general a la predicación del Evangelio, que es un llamado general a toda criatura. ¿Cuál es el mensaje que proclamamos? El mensaje de que Dios envió a su Hijo a salvar a los pecadores. El mensaje de que cada persona en este mundo necesita el perdón de Dios, necesita un Salvador, y Dios envió a su Hijo para salvarnos. El mensaje del Evangelio es predicado para que los receptores, los oyentes, los destinatarios, que son todas las personas en este mundo, dice, a toda criatura, es para que procedan al arrepentimiento y a la fe. Sin embargo, hay un llamado que es específico y eficaz. El llamado general es la invitación a todos a venir, pero el llamado eficaz de Dios es a aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, a aquellos que son las ovejas del Señor, a aquellos que Dios viene a salvar, y a ellos los llama de una manera eficaz al corazón, los lleva a la contrición por sus pecados, los lleva a comprender el sacrificio de Cristo, a ellos les muestra su gracia. Nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere, dijo Jesús. Nadie viene a menos que Dios lo llame. No es un llamado tan solo general,
venid, sed salvos. Es un llamado específico que dice, ven a ser salvo y vas a venir porque es la orden de Dios. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es que Dios en un sentido está sobrepasando por encima de cualquier experiencia humana de entendimiento, de comprensión o de voluntad. Dios obra de manera maravillosa en su soberanía, trabajando en el intelecto de las personas, cambiando un corazón de piedra en un corazón de carne. Y el pecador entiende como que las escamas se le caen de los ojos y ve a Cristo glorioso. No viene a Cristo en contra de su comprensión de la virtud de Cristo, renegando de Cristo, odiando a Cristo. Viene a Cristo porque ve en Cristo su esperanza, ve en Cristo su salvación, ve en Cristo la manera de escapar del juicio de Dios. Por eso Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Pero naturalmente el hombre no quiere venir a Cristo, no quiere creer en Cristo, no quiere humillarse, no quiere reconocer su pecado. Pero si el Espíritu de Dios hace la obra, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el llamado. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando Dios nos llama a una comunión con Él, es algo deleitoso. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo relacionarme con Dios siendo yo pecador? Pero Jesucristo cargó tu pecado. Y te llama con un propósito, para que andéis como es digno de esa vocación, una vocación con la que fuimos llamados, como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos, segunda característica de los creyentes. Porque somos santificados, en un sentido, en la obra de Cristo, posicionalmente en el momento de la salvación, cuando el pecador experimenta la conversión. Siempre hablamos del testimonio de la salvación como una vida sin Cristo, el entendimiento del Evangelio y la experiencia de la conversión y una vida con Cristo, un antes y un después. En el momento de la conversión hay una obra santificadora, por eso dice aquí santificados. Santificado es separado, puesto aparte. Y podemos pensar que eso tiene que ver con nuestra conversión, pero también somos conscientes de que hay una santificación progresiva en el día a día de cada creyente. No obstante, los creyentes son llamados santos por Dios en la Escritura, porque fuimos santificados en la obra que hizo Cristo en la cruz y su Espíritu en nosotros, al creer en Él. Es decir, no hay nada de malo en pensar en el creyente como santo. Para muchas iglesias un santo es aquel que llegó a cierto estado de vida sublime o que ha hecho algo tan significativo que es canonizado, dicen. Pero la Escritura dice que cualquier creyente verdadero es un santo. Ahora entendemos una santificación posicional y también hablamos de una santificación progresiva. El apóstol Pablo, cuando habla a las iglesias, dice en numerosas cartas a la iglesia de Corinto, le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros aquí invocamos el nombre de Jesucristo y creemos que es nuestro Señor, entonces somos santos. En Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vean qué interesante esto.
El Señor nos santifica. Nosotros somos santificados por Cristo. Y estamos todos unidos a Él, como meditábamos en la mañana, y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero somos hermanos en ese sentido espiritual. La Escritura nos dice que el Espíritu de Dios obra en la santificación, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios tiene un rol importante en la santificación, y en el pasaje que acabamos de leer en Judas dice que somos santificados en Dios Padre. Entonces notemos cómo la Trinidad, aunque no es explicada en la Biblia, es afirmada como una verdad que no puede ser refutada. ¿Quién nos santifica? Dios el Padre. ¿Quién nos santifica? Jesucristo. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. La salvación es trinitaria. La iglesia de Corinto estaba compuesta por una gran cantidad de personas con trasfondos muy distintos. Cada uno había tenido una experiencia en pecados diferentes. Pero le dice el apóstol: esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo nos santifica el Espíritu de Dios? Por la palabra. Necesitamos la palabra de Dios que fluya en nuestra vida. Alguien decía que cuando uno tiene una cubeta con tierra y abre un tubo y deja que el agua fluya y fluya y fluya, ese lodo o ese barro que se va formando con el agua luego empieza a salir y la cubeta se limpia. Necesitamos abrir del grifo de la palabra de Dios para que renueve nuestra mente, para que la palabra nos limpie, para que transforme nuestra vida, para que nos santifique. Fuimos llamados por Dios. Somos la iglesia del Señor. Fuimos santificados por Dios y seguimos siendo santificados hasta el día que estemos en la presencia del Señor, donde ya la transformación va a ser completa. Pero en tercer lugar dice, guardados. Los destinatarios de esta carta, los creyentes, y podemos también nosotros decir, también para nosotros es, porque somos creyentes, son descritos como llamados, como santificados y como guardados en Jesucristo. Hoy meditábamos en la mañana en el sermón, en Éxodo, que Dios guarda a su pueblo. Dios guarda a su pueblo de una manera especial. Estamos en las manos de Cristo y nadie nos puede arrebatar. Nos tiene en sus manos. En el versículo 24 de esta carta, casi que como un sándwich, al inicio y al final, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria. Dios nos guarda, hermanos. Dios nos guarda. Y también entendemos esta doctrina en un sentido como aquella obra que Dios hace preservando a los suyos. Porque la salvación que Dios da es eterna. Por eso dice Juan, 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ciertamente somos propiedad de Dios, tenemos el sello, las arras de nuestra herencia, el Espíritu de Dios, y nunca vamos a perdernos, nunca vamos a alejarnos definitivamente de nuestro Señor y Salvador. Pero eso no debería llevarnos a una falsa
seguridad y pensar entonces que podemos pasar por arriba los mandatos del Señor acerca de nuestra responsabilidad en santificarnos. No debemos tomar la gracia de Dios como una excusa para pecar, porque hay terribles juicios si pensamos, ya el Señor me salvó, ya me perdonó los pecados, nunca me voy a perder, nunca voy a ir al infierno, entonces voy a vivir licenciosamente. Más bien, en esta carta, una de las cosas que tiene como meta Judas al predicar y al enseñar lo que vamos a considerar es que los falsos maestros vivían vidas licenciosas. Entonces puede ser que alguien caiga en apostasía, se engañe a sí mismo pensando de que puede vivir como quiere, con tal de tener un manto de apariencia, de piedad o una religiosidad. Pero que la salvación es eterna, no hay duda, porque como Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos justificó y nos dice glorificó, lo dicen en término pasado, en Romanos capítulo 8, pero tiene que ver con la eternidad. Entonces no hay duda de que vamos a ser guardados por Dios. En Hebreos 7:25 dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. O sea que si tú no tienes la salvación, si tú no tienes esta relación con Dios que estamos describiendo por medio de estas palabras, entiéndelo hoy. Considera, lo que Dios te da no es una salvación momentánea. Dios no te quiere dar un buen pasar por un momento. Dios no quiere aliviarte tus pesares o tus emociones. Dios quiere darte salvación eterna. Es decir, quiere librarte del castigo eterno que justamente cada pecador merece, incluido usted, incluido yo. Pero Dios nos da en Cristo esa salvación que es perpetua. Por otro lado, los creyentes también pensamos, qué bueno que el Señor nos guarda. Nos guarda del mal, nos guarda del maligno, nos guarda porque, como le veíamos en la mañana, el Señor discrimina. El Señor tiene un pueblo al cual protege, con el cual tiene sus propósitos. El Señor es misericordioso. ¿No nos da ánimo meditar en la palabra, queridos hermanos? Judas, alguien que pasó de la incredulidad a una fe ferviente, alguien que pasó de la ironía a ser un siervo de Jesucristo. Escribe a estos hermanos para recordarles que fueron llamados a la comunión con Dios, para recordarles que fueron santificados y para recordarles que son guardados. Y nosotros también podemos gozarnos con estas verdades de la palabra. Sin duda Judas se había enterado de que la iglesia, estos destinatarios, no sabemos de qué ciudad eran, si eran de varias iglesias, posiblemente fuese una carta general, pero estos destinatarios estaban en problemas, tenían problemas. Por eso la premura de él, la gran solicitud, dice, que tenía de escribir esta carta con relación a la salvación. El propósito de él es advertir acerca de estos falsos maestros que se entremeten en la iglesia del Señor. Como también lo dice Juan, que habían salido de ellos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros. Es decir, con las falsas enseñanzas se metían en las congregaciones, aparentes cristianos, pero luego se ponían en evidencia que no creían las verdades que el Señor había revelado.
que introducían herejías, principalmente con el gnosticismo. Sin embargo, notamos algo interesante en Judas. Judas no ataca las doctrinas que estos falsos profetas sostenían, porque uno lee y no haya una doctrina a la cual criticar, sino que lo que él ataca era la vida licenciosa que ellos tenían. Y debemos encontrar esa asociación. Detrás de la falsa doctrina también hay vidas de inmoralidad y de hipocresía. Estas cosas van asociados. No es lo mismo un error doctrinal o posiciones doctrinales distintas con la herejía, con ir abiertamente en contra de la verdad de la palabra de Dios, con un propósito de cizaña y con un propósito de maldad. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Es el propósito de Satanás de traer división, de sembrar discordia entre los hermanos, de desviar la atención a cosas equivocadas que socavan el fundamento de la fe. Estos son hombres que se habían infiltrado en las iglesias y Judas los expone por esas vidas engañosas. Como dije antes, vamos a encontrar en esta carta muchas menciones acerca del Antiguo Testamento, referencias acerca de cómo Dios trató con aquellos que salieron de Egipto pero permanecieron en incredulidad, referencias acerca de los ángeles que no guardaron su dignidad, referencias a Sodoma y Gomorra. Vamos a encontrar muchos tríos en esta carta porque se mencionan constantemente grupos de tres como un recurso en la Escritura. De hecho, lo encontramos aquí cuando leemos a los llamados, a los santificados y guardados. Y lo encontramos también en la salutación cuando dice misericordia, paz y amor. Del mismo modo toma estas tres referencias acerca de ciertos pasajes bíblicos e incluso otras que correspondían a otros libros que no eran propiamente de la Escritura. Algunos pueden preguntarse, ¿era correcto que Judas tomase referencia de estos libros que no eran canónicos para referirse a ellos? En esta carta encontramos referencias acerca del libro de Enoc y acerca de otro llamado La Asunción de Moisés. Eran libros pseudoepígrafos, es decir, que no tenían el nombre del autor. Libros que pertenecían a la tradición y tenían un valor para los judíos, pero libros que no eran inspirados, ni aún los mismos judíos los consideraban inspirados por Dios. Bueno, alguien puede cuestionar si esto era correcto hacerlo, pero lo que encontramos es que aún el apóstol Pablo también lo hizo. Pablo cita a poetas o cita a otros autores que eran conocidos en esa época, cuyas palabras que dijeron no necesariamente eran inspiradas en sus libros, pero desde el momento en que el apóstol Pablo las dice con la guía del Espíritu Santo, entonces están inspiradas en las Escrituras. Es decir, que los libros no canónicos sean mencionados en las Escrituras no le da validez canónica al libro, pero sí lo que en la Biblia está tiene validez de ser inspirado por Dios. Entonces lo que tenemos es la palabra de Dios, hermanos. Y podemos confiar cuando leemos las Escrituras que estamos meditando en aquellas cosas que Dios quiere utilizar para nuestra edificación espiritual. Y a lo largo de esta carta, entonces, consideraremos estas palabras de exhortación que Judas tiene para todos nosotros y esperamos que sea para edificación y ánimo en nuestra vida y para el beneficio de nuestra iglesia. Vamos a dejar la reflexión
de la salutación del versículo 2 para el próximo sermón, pero quiero finalizar considerando entonces, hermanos, el testimonio de este hombre que estando tan cerca del Señor en lo terrenal, no se afirmó a eso como para tener un mayor grado de importancia, sino que lo caracterizó fue su relación con Jesucristo como su Salvador y de Él como su siervo. ¿Puedes decir de que el Señor es tu Salvador? ¿Puedes identificarse a ti mismo como un siervo de Cristo? Los creyentes somos llamados. ¿Y si el Señor te llama? ¿El Señor te llama por su evangelio? Le dice a los pecadores que vengan a Él, a los que están cargados y trabajados, que le va a dar descanso. Aquellos que no tienen la salvación, le dicen que vengan a las aguas de la salvación. Aquellos que tienen hambre y sed, que encuentren en Cristo el único que le puede saciar. No importa cuán grandes sean tus pecados, Él es el que santifica, Él es el que limpia, Él es el que perdona. No importa cuán serios sean tus temores, Él es el que guarda a los que salva. En ningún otro lugar vas a estar más a salvo que en las manos de Cristo. Señor sea glorificado. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que esta meditación pueda traer luz y edificación a tu iglesia y exhortación a aquellos que aún están en incredulidad. Pedimos tu más rica bendición en lo que queda de este día y en esta semana que inicia, para que sea tu palabra la que guíe nuestra vida y tu Santo Espíritu, trayendo fruto en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén.